Y la pregunta es, ¿cómo en una de las ciudades con más capital del mundo, capital intelectual, capital económico, financiero y todo, si no la que más tiene en el mundo, se elige un alcalde comunista? Que además va a generar una estampida de gente, que ya estaba ocurriendo, con dinero que se va a ir de la ciudad. ¿Y saben ustedes cuando desagregan la votación, quiénes fueron los que más votaron por Mamdani? Fueron sobre todo la gente joven, relativamente acomodada, que va a la universidad. Esas fábricas de adoctrinamiento que llamamos universidades y que te lavan el cerebro y te infectan con parásitos mentales. Eso fue. Me gustaría en este punto hablar de la región y una pregunta para Axel. Hace un par de meses, en una entrevista en El Comercio, te preguntamos cuál era el principal obstáculo para el desarrollo de América Latina. Podría ser el populismo, la corrupción, la inseguridad, y tú mencionaste la mentalidad. ¿Qué ideas o discursos percibes hoy como las principales amenazas para la libertad en la región? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Yo me tengo que poner de pie porque no logro ver el timer que me indica cuánto tiempo me queda para seguir hablando. Muchas gracias por la invitación acá en el Perú. Me encanta estar acá con ustedes y además viene un ciclo electoral muy importante. Lo tuvimos recién en Argentina, ganamos. Lo vamos a tener en Chile en una semana, vamos a ganar. Y espero que en el Perú, que viene en un par de meses más, también ganemos, los que creemos en la libertad. ¿Cuál es la mentalidad que nos hunde en el fango de la mediocridad, del atraso, de la pobreza, de la así llamada informalidad? Bueno, esto es algo que tiene un diagnóstico muy antiguo. El genio argentino Juan Bautista Alberdi escribió un artículo en el siglo XIX en que hablaba de la omnipotencia del Estado, la omnipotencia del gobierno. ¿Qué es lo que le pasa a los latinoamericanos o que nos pasa según el diagnóstico que es muy antiguo? Nosotros esperamos que el Estado resuelva todos los problemas. Y cuando tú tienes una ciudadanía que espera eso, élites intelectuales que les repiten todo el tiempo eso, entonces tienes necesariamente una degeneración, primero psicológica y moral y luego institucional, que te lleva a que tengas poca libertad. Cuando uno mira los países de América Latina, en los rankings de libertad económica, la mayoría está entre los últimos del mundo, ¿no? Y ninguno está, ni siquiera Chile, que antes los tuvo y ahora ya lo perdimos, entre los países con más libertad económica del mundo. ¿Y eso por qué? Porque el Estado se mete en todo, ¿ya? Y en parte responde a una demanda de la ciudadanía, ¿no? Y además, nuestro Estado no es el Estado de los países nórdicos, que tienen personas, funcionarios, ¿no es cierto?, que tienen una ética del trabajo distinta a lo que es nuestra ética del trabajo en nuestro país. Así que tú puedes tener un Estado un poco más grande en Noruega que funciona mejor que en América Latina. Con lo cual, nosotros mayor razón tenemos para reducir el tamaño del Estado. Entonces, esa mentalidad de que el que le fue bien es un delincuente, el empresario es un explotador, es el corrupto, es un juego sumacero la economía en que el que tiene mucho porque se lo quitó a otro, esa mentalidad es la clave de nuestro desastre. Y entonces aparece el justiciero social que dice que va a arreglar todos estos problemas y va a redistribuir mucha riqueza y entonces se crece el Estado y se roban buena parte de lo que recaudan y así sucesivamente. Y el Estado al final es un grupo de personas de carne y hueso que tiene sus incentivos, es un grupo de interés. Y como grupo de interés va a tender siempre a expandirse. Esto es algo de todos los organismos, intentan multiplicarse, ¿no? Y el Estado no es una excepción a eso y tiene todos los incentivos para seguirse multiplicando porque de las redes clientelares depende que los que tienen el poder y viven de nuestros ingresos sigan teniendo el poder y puedan seguir viviendo de nuestros ingresos. Entonces es una actividad parasítica que termina también por destruir en algún minuto al huésped, como ocurrió en Argentina. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Esto se puede cambiar, esto no es inevitable. Yo he participado mucho en la revolución cultural en Argentina. He sido muy cercano al presidente Milei de antes que fuera presidente y mientras ha sido presidente. Y lo que nosotros logramos allá, liderado obviamente por Javier Milei, fue un cambio cultural. Ustedes hoy tienen en Argentina al menos un tercio, yo diría, del electorado de la ciudadanía que es visceralmente pro-mercado, que es libertaria, que no es peronista. Así como fueron peronistas en algún minuto, ahora lo son pro-mercado. Y no estoy hablando de ese centro, de ese tercio de centro que es más moderado. Estoy hablando de gente que realmente va con el apoyo de la libertad avanza porque cree firmemente en esas ideas. Entonces se hizo esa revolución cultural, duró décadas y tuvo que venir un líder con el carisma suficiente para convertirla en realidad política. Contra todos los pronósticos, porque nadie creía. Nadie creía que Milei iba a salir elegido, nadie creía que iba a poder gobernar más allá de 2 meses, nadie creía que iba a poder hacer las reformas, nadie creía que iba a poder bajar la inflación, nadie creía que iba a poder armar equipos y nadie creía que iba a ganar las elecciones del domingo. Bueno, yo sí creía todas esas cosas. ¿Por qué? Porque está anclado en una revolución cultural, sobre todo en la gente joven, donde sacó el 70% de los votos de 16 a 24 años cuando fue elegido. Esa revolución cultural se hizo con líderes en redes sociales sobre todo, y explicando las ideas de manera muy simple. Entonces yo creo que el peronismo como la hegemonía, como la fuerza hegemónica cultural, que es una especie de fascismo, digamos, el peronismo, está muerto en Argentina.
como hegemónico. No es que está muerto de que no existe. Existe, está ahí, hay un grupo importante de la población, probablemente un tercio que lo sigue siendo y en algún minuto puede volver, ¿cierto?, amenazar la libertad de los argentinos y la prosperidad. Pero sí, como lo único que existe como alternativa al peronismo, esa ya no es el caso. Y esto es único en la historia de un siglo en Argentina. Se hizo en Argentina, se está haciendo en Chile. En Chile hoy tenemos una proyección bastante positiva en términos de la transformación cultural. Por primera vez el país en la historia de un siglo va a tener un presidente de derecha, porque Sebastián Piñera no era de derecha, era socialdemócrata, era de centro-izquierda. Por primera vez vas a tener un presidente de derecha de aquí a un mes más en Chile. Pase José Antonio Cast o pase Johannes Kaiser, mi hermano, tengo que decirlo porque es disclosure, pero por primera vez va a tener un presidente de derecha con ideas fuertemente pro libertad, pro mercado y pro Estado de Derecho. Y esto no es solamente un tema de que porque tenemos problemas de seguridad, igual que en el Perú. Esto es porque la gente en las encuestas ya dice, no queremos más Estado. Porque han visto que no funciona, han visto que se roban la plata, han visto que se presta para todo tipo de fraude y corrupción y además tienen pésimos servicios mientras ellos pagan cada vez más impuestos. Entonces hay un consenso de que hay que avanzar más hacia la libertad y que la prosperidad viene de la idea de que podamos pararnos sobre nuestros propios pies, que es precisamente lo que Juan Bautista Alberdi admiraba de los Estados Unidos y que necesitamos instalar como revolución cultural en nuestros países si queremos cambiar esta mentalidad de fracaso que nos ha conducido una y otra vez a cometer los mismos errores y a hundirnos en la miseria del populismo y el estatismo. Bueno, yo creo que efectivamente el gobierno de Trump se va a deshacer de Maduro. Esto es algo que mucha gente pensaba imposible. Y si se deshacen del régimen y vuelve la democracia en Venezuela, creo que cada capital de América Latina debería ser una estatua de Donald Trump. Porque es lo mejor que nos va a haber pasado en la región en los últimos 40 años, o los últimos 30 años. Venezuela ha intervenido activamente en los asuntos de todos los países democráticos de la región. Ha financiado grupos de crimen organizado, ha financiado a la izquierda extrema en todas partes, estuvo metida en el intento de golpe de Estado del presidente Piñera en Chile, ha estado metido en otros esfuerzos de desestabilización, financia, como digo, a todos estos grupos con plata del narco. O sea, es la cabeza de la serpiente. Entonces, que se liquide el régimen de Maduro y podamos transicionar de nuevo a la democracia, y la única forma de hacerlo, esto yo lo vengo diciendo desde la primera vez que fui a Caracas, que fue el año 2005, es por la fuerza, no hay otra. La gente que cree que esto se puede arreglar por la vía democrática, no sé en qué planeta está viviendo. Ya perdieron ya Maduro perdió varias elecciones, pero ahora la última es muy evidente y no entregó el poder. O sea, esto tiene que ser por la fuerza. Y aquí voy a aprovechar de decir una cosa que es más conceptual y que es importante que la tengamos presente en nuestros países. Si no estás dispuesto a defender la democracia por la fuerza, es decir, a balazos, ¿no?, por la fuerza legítima de la gente que la quiere destruir, no te digas demócrata. No eres un demócrata. Los que se oponen a que Trump intervenga en Venezuela para restaurar la democracia en ese país que tiene 8 millones de personas que se fueron, que tiene un 90% de pobreza, que tiene decenas de miles de ejecutados, torturados y presos políticos, los que se oponen no creen en la democracia. Sí, correcto. Eso digámoslo con todas sus letras, porque estamos viendo gente, incluso de la supuesta centroderecha democrática, que no apoya una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Prefieren que siga la dictadura, la narcodictadura comunista eternamente, con todo el daño que significa no solo para los venezolanos, que tienen un presidente legítimamente electo en el exilio, sino también para toda la región. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por defender los principios como corresponde. No porque Trump haga algo, todo lo que hace Trump está mal, ¿no? Porque existe esta Trumpfobia, ¿no? O sea, te cae mal Trump, todo lo que hace está mal, ¿no? O sea, hasta el agua mineral que te venda Trump va a ser venenosa. No, no es así. Tenemos que ser bien claros y categóricos en ese sentido de que si vamos a defender la democracia, también tenemos que defenderla del enemigo interno de nuestros países. Aquí alguien trató de convertirse en dictador, ¿no? Nosotros estamos permanentemente en varios países de América Latina en guerra. Es una guerra de baja intensidad y que de pronto presenta estas explosiones. Al presidente Piñera le trataron de hacer un golpe de Estado, lo trataron de destituir. Un presidente democráticamente electo, después hicieron una constitución para armar una dictadura socialista en Chile. Y nosotros la rechazamos con el voto popular. Pero llegamos al punto de perder la democracia en nuestro país. Y Chile, lo mismo hay, esos mismos enemigos están en casi todos los países de la región. Si no estamos dispuestos a enfrentarlos con todas las armas, las intelectuales, y cuando van a las otras, con las otras también, entonces después no nos quejemos cuando perdemos nuestras naciones. Muy bien, doctor. Sí. Nueva York acaba de elegir, la ciudad más emblemática del capitalismo mundial, a un alcalde comunista, ¿no? Un alcalde que viene con propuestas que nosotros oímos en América Latina en todas las décadas de los 60, 70, 50, en fin. Que dice que los billionaires no debieran existir, ¿no? Aparte es antisemita y admirador de Hamas, pero eso es otro tema. Desde el punto de vista de su política económica, es comunista, es socialista. Y la pregunta es, ¿cómo en una de las ciudades con más capital del mundo, capital intelectual, capital económico, financiero y todo, sino la que más tiene en el mundo, se elige un alcalde comunista? Que además va a generar una estampida de gente, que ya estaba ocurriendo, con dinero que se va a ir de la ciudad. ¿Y saben ustedes cuando desagregan la votación, quiénes fueron los que más votaron por Mandamni? Fueron sobre todo la gente joven, relativamente acomodada, que va a la universidad.
esas fábricas de adoctrinamiento que llamamos universidades y que te lavan el cerebro y te infectan con parásitos mentales. Eso fue. Fundamentalmente ellos y las mujeres jóvenes de 18 a 29 años, 80 y tanto % votó por Mandamni, que es un problema que estamos viendo en muchas partes, ¿no? Ese grupo demográfico apoya mucho a los socialistas y a la gente de extrema izquierda. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que lo que tienen que preocuparse los empresarios, más allá de hacer bien su negocio, jugar limpio y predicar con el ejemplo, y no entrar a la corrupción con los políticos, porque entonces se deslegitima todo el sistema y le hacen fácil que llegue un caudillo que diga toda esta casta, toda esta élite, ¿no es cierto?, es una élite de ladrones y de corruptos, y entonces aparece Chávez y llega al poder. Así fue en Venezuela. Bueno, aparte de eso, tienen que preocuparse de nuevo por la higiene mental de la ciudadanía. Al empresario le encanta convencer a través del marketing al consumidor para que compre su producto. Pero curiosamente, no le importa lo que piensan las personas respecto de su rol en la sociedad. Porque se preocupan de mirar cuánta plata están ganando a fin de mes y nada más. Y no quieren meterse en problemas, ¿no? Si los empresarios no se preocupan, vengo décadas hablando de esto, de la hegemonía cultural, eso que los marxistas llaman hegemonía cultural, el conjunto de creencias que dominan en una sociedad y que mueven esa sociedad en una dirección u otra, entonces están liquidados. Y les voy a terminar mi intervención con una frase de George Soros, que ustedes saben es uno de los hombres más ricos del mundo, y su hijo Alex Soros es el gran financista de Mamdani en Nueva York. Porque claro, odia a los billonarios salvo cuando le pasan plata, que eso es algo que se ve en América Latina también, ¿no? Este afán de sentirse mejor de muchos empresarios acercando gente izquierda a sus medios y a todas esas cosas. Bueno, dice George Soros, encuentren los intelectuales, fináncialos y ellos harán el trabajo. Porque son los intelectuales, la gente que está en las universidades, ahora en las redes sociales, en los medios, etcétera, los que influyen en cómo la opinión pública piensa y la mueve en una dirección o la otra. Y si ese rol no lo cumplen los empresarios, le dejas el campo completamente abierto para que la hegemonía sea de izquierda y después ese es el negocio peor que pueden hacer, porque ahí sí que pagan un costo alto. Pregúntale a los neoyorquinos que se están yendo ahora a Florida. Juan Claudio, nos queda un minuto, pero